nuevamente. Pues les invito a que nos pongamos conscientemente en la presencia del Dios que nos convoca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la vida, te damos gracias por la oportunidad de seguir profundizando en el misterio de tu amor. Ayúdanos a acoger la invitación que nos hace el Papa Francisco de peregrinar hacia la esperanza. Que podemos entender que nuestra vida es este itinerario hacia ti y que cada paso que demos en tu dirección hace crecer, aumentar nuestra esperanza. Que podamos vivir a plenitud las gracias que nos quieres transmitir en este año jubilar y compartirlas como comunidad. Todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Habíamos comentado anteriormente que el sentido de jubilar, jubileo, viene desde el Antiguo Testamento como un periodo donde todo es restituido, todo eh, vuelve a ser o regresa al proyecto que Dios tenía para la creación. En el caso del pueblo de Israel, pues todo aquello que la gente, que el patrimonio de las familias que se hubiese podido perder por necesidad, venta de terrenos, etcétera, en el año jubilar recuperaban pues lo que era suyo. Y eso, la intención era garantizar que no hubiera una acumulación de riqueza, que por necesidades eh, se fueran profundizando estas brechas, inequidades en la comunidad de Israel. Pero bueno, ya explicamos esto bastante. Un año jubilar desde la perspectiva cristiana es un año donde hacemos un alto. eh, no es que sea un espacio mágico o algo en ese sentido para, eh, pues no sé, para percibir o captar lo de diferente que tiene este año 2025 como jubileo de la redención. Se van contando cada 25 años desde la fecha tradicional de inicio del tiempo después de Cristo, de la era cristiana, ¿no? Entonces, cada 25 años, a los 25, 50, 75, y al cerrar el siglo, tenemos estos espacios de jubileo. Todo alrededor ahora del don de una vida nueva en Cristo. Un elemento importante de los años jubilares, además de la experiencia de la peregrinación, se puede peregrinar no solamente a Roma, que es lo tradicional o lo que se presenta a veces como lo usual, y toda la ciudad se prepara para un año jubilar, sino podemos peregrinar a lugares cercanos a nosotras, a nosotros, puede ser un santuario mariano, las catedrales, varias basílicas tienen también su puerta del perdón, su puerta del año jubilar. Pero al mismo tiempo yo creo que es una invitación a una peregrinación hacia adentro, hacia el corazón, hacia el encuentro con el Señor Jesús que transforma finalmente nuestros corazones para capacitarlos a alcanzar la plenitud de vida a la que Dios nos invita. Un elemento muy importante dentro de todas estas cosas que he descrito, eh, la, el- la peregrinación, el hacer este acto de devoción, de ponerse en marcha con un horizonte de esperanza, de encuentro con un lugar particularmente importante para nuestra tradición o para nuestra fe, para nuestra devoción, las llamadas pues puertas del perdón que se abren en varios lugares. Eh, la invitación a eh, hacer algunos otros actos de devoción a través de los cuales se puede ganar la indulgencia plenaria. Y esto es lo que nos lleva al tema del día de hoy. ¿Qué es esto de indulgencia? ¿No? Ya comentábamos
hace un mes, que se ha convertido en una mala palabra, en una cosa así medio rara, ¿no? Una especie de comercio extraño, desde la manera como a veces se presentaba, ¿no? Indulgencia, los parciales, ¿no? Indulgencia de 3 años de purgatorio, 200 años de purgatorio, etcétera, ¿no? Eh, Primero, la gran pregunta es, bueno, ¿y quién sabe cómo es el tiempo en el purgatorio o cómo se suma y se resta? Y a veces esta visión desvirtuó la bellísima tradición cristiana y en particular católica romana de las indulgencias. Indulgencia se puede traducir también por el término de benevolencia, ¿no? Alguien que quiere mi bien, que hace algo por mí, ¿no? Que me ayuda a lo mejor en una situación difícil para salir de ella. Pero implica, no es magia, es que alguien se acerca a, a bendecirme con su cariño, con su presencia, con un acto de su voluntad, ¿no? La indulgencia es lo mismo, no es una magia. O sea, si tú haces esto y esto y esto, ¡chum!, la magia va a venir y vas a recibir esta transformación o a veces se presentaba esta especie de indulto de algunos de tus pecados o de las circunstancias que te han ido separando de la comunión con Dios. Entonces, indulgencia es benevolencia. Indulgencia quiere decir que alguien quiere hacer algo por mí. Ese es el centro de la experiencia cristiana católica de las indulgencias. No es que se repartan edictos ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el término jurídico, de indulto, ni mucho menos. De hecho, en el fondo de toda la visión teológica, las indulgencias son una parte del misterio de la Iglesia como comunidad, ¿no? De la comunión de los santos y santas. De esa experiencia y doctrina cristiana de la comunión de los santos y santas surge la experiencia, en primer lugar, de la indulgencia y después la manera como la Iglesia nos invita a que nos acerquemos a ese misterio y de manera particular en estos momentos de jubileo, ¿no? Que también decíamos hace un mes, no solamente tiene este sentido de restitución de las cosas al proyecto de Dios, sino precisamente porque volvemos a ese camino de vida plena, es un momento de alegría, ¿no? Y literalmente el jubileo es una invitación a alegrarnos. ¿De qué nos alegramos en este misterio de las indulgencias? Y hemos dicho que el misterio de la redención en Cristo tiene que ver con la manera como el Señor, de una manera particular y definitiva, acoge sobre sí, y acoger quiere decir que lo acepta, lo recibe sobre sí, todas las consecuencias negativas del egoísmo, que es el único pecado que existe, ¿no? Y el egoísmo se manifiesta de muchas maneras. Pero ese egoísmo y las maneras como se manifiesta nos matan y matan a otras personas. Les matan el amor, les matan la esperanza, les matan pues el deseo y el sentido de vivir. Eh, Decíamos que en la redención de Cristo, Él ofrece estar a nuestra disposición, a aquellos que eh, le permiten morir por ellos o por ellas, como lo explica de manera tan hermosa Pablo, ¿no? Él murió por mí siendo yo un pecador. Pero para que el camino de redención se concrete, yo tengo que ser consciente de esa oferta de Cristo, aceptarla e iniciar pues un camino de redención que, vuelvo a decir, no es magia. El Señor va eh, atendiendo
todos estos pendientes, heridas de desamor de nuestra historia, y cada vez es más evidente que no solamente es nuestra historia personal, sino familiar, comunitaria, nacional, ¿no? Que nos pesa. Entonces, Cristo asume eso en sí, eh, atraviesa esa negrura de nuestras vidas. Recordemos el cántico de Isaías tan hermoso del siervo sufriente de Yahvé: por sus heridas sanan nuestras heridas. Y un poquito más adelante dice, y esas sus heridas, en el fondo son nuestras heridas, que aceptó asumir para aligerarnos, para sanarnos, para rescatarnos, es decir, redimirnos de ellas. Entonces, el gran redentor es el Señor Jesús. Y cuando abrimos nuestros corazones a su amor infinito, pues desde luego que Él a través de ese amor va sanando, como decíamos, todo aquello que nos lastra, que nos impide dejar que fluya el amor divino que habita en nuestros corazones, se manifiesta en nuestra conciencia y lo podemos compartir con la gente que nos rodea. Ya en los evangelios vemos que el Señor Jesús, Dios, ha optado por incidir en el mundo en este camino de redención, involucrando a la comunidad. El, el, la escena de la multiplicación de los panes y los pescados lo manifiesta con toda claridad. El Señor nos invita a ser copartícipes con Él de este camino de redención que implica, pues, hacer lo mismo que Él hizo, estar dispuestos, dispuestas a asumir el dolor de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, aquello que les hiere y les pesa para poder ejercitar con libertad y plenitud nuestra vocación a amar a la manera de Dios. Desde luego, capacitados por la gracia raíz fundamental del amor de Cristo que cada uno de nosotros recibimos. Por eso me gusta subrayar que la pregunta fundamental del discernimiento cotidiano es ¿cómo quieres que amemos hoy? No cómo quieres que ame o cómo quieres tú amar, sino en la comunión que vivimos, Señor, ¿a dónde me envías? El amar implica servicio, implica disponibilidad para llevar vida al hermano y muchas veces a la hermana, y muchas veces eso significa acompañarle en su dolor y en ocasiones asumir sobre mí su dolor, las consecuencias del egoísmo que le pueden haber hecho daño y seguir haciendo daño. Bueno, todo esto es el marco teológico, que cuando digo teológico hay que subrayar que no parte de una especulación mental. La teología es hija de la experiencia. Si no hay experiencia, no hay teología, se convierte en una ideología, en un invento y en una manera solo de controlar y manipular a la gente. ¿De dónde vienen las indulgencias? En esta comunión de los santos, en esta iglesia, eclesía, asamblea de convocados, de convocadas que somos, pues tenemos hermanos y hermanas mayores. Me vienen a la mente figuras muy hermosas como Teresa de Lisieux, como la Madre Teresa de Calcuta también, como mi querido San Silvano del Monte Athos, ¿no? Personas que en sus memorias o dialogando con la gente que les rodeaba, comentaron, a veces medio balbuceando porque no es un tema sencillo, cómo Cristo les había invitado a cargar con el dolor del mundo. Y cargar con el dolor del mundo es cargar con el dolor del mundo. Sentir lo que pesa, sentir todas estas consecuencias tremendas que se traducen en experiencias, por ejemplo, de una profunda oscuridad del espíritu, como le pasó a la Madre Teresa de Calcuta y a Teresa de Lisieux también, ¿no? O la vivencia prácticamente física y sus consecuencias físicas, pues
del sufrimiento de tantos hermanos y hermanas que son víctimas del desamor, como en el caso de San Silvano del Monte Athos, y así muchísimos otros santos y santas. ¿En qué consisten las indulgencias? La Iglesia como comunidad y como comunidad convocada alrededor del sucesor de Pedro, invita a que los cristianos de a pie, como somos tú y yo, con nuestras heridas, con nuestras fragilidades, aprovechemos esta intención de Cristo de ser una iglesia redentora, donde muchos y muchas aceptan del Señor esa misión particular, entregar o acoger sobre sí el dolor del mundo, las consecuencias del pecado en el mundo, para aligerarlas. Las indulgencias son eso, lo que se reparte es, no quiero sonar mercantil, pero para que lo entendamos, todo lo que aportan estos grandes corazones, corazones de seres humanos como tú y yo, santos y santos de toda la historia, sus vidas, sus entregas, su testimonio, lo que vivieron, de lo que nos dimos cuenta y lo que vivieron que no conoció nadie, pero sí Dios. Y podríamos decir que hay una posibilidad de ofrecer ese, ese amor incondicional de nuestros hermanos y hermanas como parte de la comunión de los santos para aligerar tu dolor, mi dolor, tu peso, mi peso. Esas son las indulgencias. Es una invitación a ponernos en comunión con aquellos que, unidos a Cristo, unidas a Cristo, pueden acompañarnos en nuestro peregrinar y ayudarnos con nuestra carga, sobre todo esta carga existencial de dolor, de desamor, como lo he dicho muchas veces. Entonces, cuando hablamos de indulgencias, estamos hablando de acoger la benevolencia de nuestros hermanos y hermanas mayores. A mí me gusta describirles así, que están a nuestra disposición a través de la mediación de toda la comunidad que es la Iglesia. Dentro de esa comunidad, desde luego, la responsabilidad, el ministerio del Papa tiene un lugar importante y es por eso que el Papa es el que, pues, decreta o invita o concreta esta convocatoria a recibir las indulgencias. Como les decía, esta tradición tan hermosa y tan real, porque además no es especulación. Muchos de nosotros, muchas, han experimentado lo que implica cuando te confías en un hermano, en una hermana santa, que toca tu corazón, con quien sientes una pues, cercanía espiritual, y su presencia, su testimonio, todo lo que implica esta comunión de los santos, te va sanando, te va ayudando. Son momentos fuertes para que quienes no tienen esa costumbre permanente, pues se puedan acercar a lo que eso significa. Con el tiempo, como les comentaba, muchas cosas empezaron a tener dentro de la iglesia esta dimensión más bien jurídica, ¿no? El propio pecado se convirtió en una especie de estado jurídico, ¿no? De culpabilidad, y como en el derecho social, el derecho romano, el derecho germánico, vas contra uno de los preceptos, pues tienes un castigo y etcétera, ¿no? Y hay hasta una categorización de castigos. Esa visión fue distorsionando algunas de estas intuiciones cristianas de origen. El pecado como una enfermedad, que puede ser mortal. O sea, al decir eso no estamos minusvalorando el daño de que es capaz. Puede ser una enfermedad mortal, pero es una enfermedad. Y esa enfermedad se puede curar. Si el origen de la enfermedad es el desamor y sus consecuencias, la única medicina que tiene es el amor divino.
Y eso es lo que Cristo hace por cada una, cada uno. Y eso es lo que hacen todas y todos aquellos que, habiendo escuchado la invitación del Señor, la misión de unirse a este trabajo de redención, pues también a través de su amor nos sana. Entonces, cuando te acerques a esta oferta de las indulgencias de este año jubilar, pues ubícate que estás abriendo los brazos para recibir el cariño transformador y redentor de muchos hermanos y hermanas nuestras que a través de su vida, su testimonio, que va más allá de la muerte, pues han querido, quieren bendecirnos, sanarnos, asumir sobre sí nuestro dolor, eh, curarnos de nuestro desamor y así capacitarnos para, pues si Dios quiere y de distintas maneras, poder nosotros hacer la misma misión de llevar esperanza y una buena noticia. Pues eso es lo que quería compartir con ustedes alrededor de este tema tan interesante y a veces tan mal entendido de las indulgencias. Y no lo estoy inventando, ¿eh? Vayan ahorita corriendo al catecismo de la Iglesia Católica y busquen indulgencias. Y van a ver que no estoy especulando o diciendo, este, ¿cómo se llama? Creaciones de Alex Ateca. Pues un abrazo con mucho cariño a todas y a todos y que sepamos vivir y aprovechar todos los regalos que Dios nos quiere dar en en esta gran fiesta de un 25 aniversario más de la redención, de la encarnación del Hijo de Dios. Alex, muchísimas gracias por esta charla que nos da luz, que nos resignifica pues esto de las indulgencias, porque sobre todo, como dices tú, nos hemos quedado en la parte que no le encontramos el porqué o se ha hecho como me das y te doy, pero de una manera así como muy mercantil. Pues muchas gracias y te esperamos en un mes con la mini charla cuaresmal. Ah, Primero Dios. perfecto. Nos Y vamos aquí, preparando. muchas gracias. Y bueno, aquí de parte de Un Alex, nada abrazo. más una pregunta, no sé si ella decían algunos sacerdotes que los pecados, pues los perdonas, se te perdona por medio de la confesión, pero la culpa se te perdona con las indulgencias. ¿Es esa mirada todavía de jurídica? Eh, Podría ser, o sea, tendría que preguntarle a alguien. De entrada yo diría la culpa no es un sentimiento cristiano, es una Mm. distorsión, ¿no? La culpa es el último disfraz del ego. Eh, Todo el discurso de la culpa es eso, ¿no? Un yo que sigue dando vueltas alrededor de sí mismo, ¿no? En este caso, maltratándose y como yo fui posible, yo soy esto, y es puro yo. Y eso es una falsificación de un camino de redención. Entonces, en ese sentido, puede ser que sí, el abrirnos al misterio del encuentro con nuestros hermanos y hermanas que desde el amor nos quieren transformar la vida, nos saquen pues de ese círculo vicioso de la culpa. ¿Cuál es la actitud propia del creyente? Es la responsabilidad, que es otra cosa. No es la culpa por el daño que pude haber hecho, es hacerme responsable del daño que pude haber hecho. Y entonces ya no estoy centrado en un yo, estoy enviado a los hermanos y a las hermanas, pero no solo, sino de la mano del Señor en el Espíritu, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí para restituir, resarcir lo que pude haber causado como daño? Y muchas veces, para nuestra sorpresa, ocasiones en las que el Señor nos dice, esto ya no te toca a ti, déjamelo a mí y déjame o déjaselo a quien le toca redimir las heridas que tú causaste, ¿no? Que no, desde luego el Señor Jesús, pero también muchos de estos hermanos y hermanas. Estos intríngulis escolásticos, si fuese el caso, ¿no? De que si
que si la culpa, que si el pecado, que si, y todas estas cosas que se elaboraron de alguna manera a través de una visión, vuelvo a decir, demasiado rígida y finalmente jurídica de la vida de fe y de la gracia, pues sí, desde luego que no ayudan ni tienen mucho sentido. Y yo lo que siempre digo es, en la vida y en particular en la vida espiritual, los resultados clínicos nos muestran dónde hay verdad. Entonces, clínicos, ¿qué quiere decir? Que lo vive la gente, lo comprueba, donde vemos que hay redención, donde vemos que el corazón de la persona cambia, donde vemos que su vida ha sido transformada. Ahí está Dios, ahí hay verdad. Pueden haber discursos perfectamente trabados y todo lo que ustedes quieran, y quien recorre esos caminos sale igual que como empezó. Ahí no hay redención, ahí no está esa presencia de Dios. Entonces tenemos que recuperar una de las principales enseñanzas del Señor Jesús, que fue tomar distancia de la religión centrada en el culto y en la manipulación de los objetos sagrados, a una religión centrada en el encuentro interpersonal desde el amor, que es lo que salva. Eh, por eso las indulgencias las tenemos que ver desde el amor, es que se acercan a nosotros estos hermanos y hermanas que nos aman y que nos abrazan y que nos ayudan con pues con su presencia, con su cariño. Preguntan que si es formalismo el rezar, como nos invitan, por las intenciones del Papa. Si lo haces por deber, no solo es formalismo, es inútil. No pierdas el tiempo. Y además, no desaproveches la oportunidad de un cambio en tu vida. Si lo haces por cariño, además, no, nuestra fe no es magia, no es que si digo una fórmula de encantamiento va a pasar algo en ese encantamiento. La gran invitación debería ser subrayar, desde luego, orar por las intenciones del Papa, pero con esta actitud interna de cariño, cariño por el Papa y cariño por las personas que están detrás de sus intenciones, ¿no? Nuestros hermanos migrantes, la gente que está en la guerra, todas estas cosas. El problema es cuando nos salimos de la verdadera religión, que es este camino de capacitación para el encuentro con nuestros hermanos y hermanas, y entramos en estos discursos más ramplones, mágicos, etcétera. Preguntan que si eh, se puede buscar indulgencia por las personas que ya han fallecido. Yo diría por todo ser humano que ocupa un lugar importante en tu corazón y en tu amor. Claro que sí. Puedes pedir por esa persona, puedes desear ocuparte en el sentido de abrir tu corazón y hacer tu peregrinación, ir a la Puerta Santa, orar por las intenciones del Papa, y que ese amor que sustenta lo que obras de devoción también toque, si hay algo que redimir de nuestros hermanos que ya pasaron por esta vida, pues también les va a bendecir, sin lugar a dudas. Muy bien, pues ya me tengo que ir porque me toca presidir la Eucaristía de la comunidad hoy en la noche. Pues nuevamente muchas gracias, Alex. Bendiciones. Nos encontramos en un mes. Dios mediante, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Saludos a todos.